Hola, bienvenidas y bienvenidos a La Memoria Errante. Les estábamos esperando. Pónganse cómodos y comencemos. La Memoria Errante. Historia de boca en boca. Hola, ¿qué tal? Yo soy Beatriz y seré la encargada de guiarles en esta aventura. Para comenzar, todo el equipo que conformamos La Memoria Errante queremos agradecerles por escucharnos. Queremos también que sepan que este proyecto no tiene fines de lucro, que es independiente y que nuestro objetivo es compartirles un poco del universo histórico. Hemos recibido sus peticiones y poco a poco vamos a ir desarrollándolas, así que no se desesperen. Por cierto, una pregunta que nos estuvo llegando era sobre cuál es nuestro interés en difundir la historia y cómo nació este proyecto. Déjenme decirles que este proyecto nació en las aulas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde algunos estudiantes vimos grandes posibilidades en la difusión para hacer llegar nuestros trabajos, nuestros conocimientos a más personas y así contribuir en algo a la sociedad. Creemos que como parte del oficio del historiador está el comunicar sus ideas y creímos que este sería un buen medio para hacerlo. Hablando del oficio del historiador, tengo en mis manos un libro de Luis González y González, que lleva por título El oficio de historiar. Creo que es un gran libro, por cierto, y que todos los estudiantes de historia deberíamos de leerlo. Aparte, Luis González tenía ese don de la escritura que hace muy digerible el texto. En fin, en uno de los apartados del libro dice que el autor de libros históricos, aparte de contestar a la pregunta de cómo se pasó de un estadio a otro, ha contraído el compromiso de responder a cuestiones como las siguientes. ¿Por qué las cosas sucedieron así? ¿Cuál es el sentido de los sucesos narrados? Según las ciencias sociales en boga, la finalidad del historiador es la de entender el pasado, encontrar el sentido de los acontecimientos, entrar en el fangoso terreno de las explicaciones. Fin de la cita. Esto quiere decir que como historiadores tenemos la tarea de entender el pasado, encontrar y o darle sentido y explicarlo. En la actualidad ya no es necesario llevar a cabo nuestras tareas escribiendo libros, pues se nos ha abierto un mundo fascinante que es el de los medios de comunicación masivos. Esto no quiere decir que los libros tengan menos valor, porque creo que nada logrará sustituirlos. El libro es el amante y la relación lector-libro es apasionante. Te permite experimentar emociones únicas, te inspira a seguir leyendo e imaginar mundos alternos. Emociona, entristece, causa risas y lágrimas. Este sentimiento de tener un libro en tus manos es irreemplazable. Lo digo como un amante de los libros. Y si bien los libros no serán reemplazados, o al menos eso esperemos, otros medios de comunicación nos permiten acercarnos al público más allá de la academia, de los colegas o de personas con gran interés en la historia. Y no es que los libros sean malos, pero es un medio de comunicación menos accesible en la actualidad. No es el precio, sino es el formato. Creo que ahora es más fácil acercarnos a un tema por medio de imágenes, videos o audios, porque algo que nos dio el siglo XXI es la inmediatez. Buscamos que todo sea más rápido, y la paciencia se ha vuelto un problema. Pensando en la población más joven de México, nos podemos dar cuenta que hay niños y niñas que desde los 3 años saben manejar una tablet, pero a los 8 todavía tienen problemas para leer. Con esto quiero decir que se ha perdido la cultura de la lectura. No digo que todas las personas somos así, porque sé que hay quienes nos gusta leer, pero una gran mayoría prefiere ver la televisión a agarrar un libro. Y a eso todavía le deben de sumar que el libro trata de la tediosa historia. Historia es esa materia que le aburre a muchas personas, porque solo son datos sin importancia ni utilidad para la vida. ¿Para qué aprender historia si voy a estudiar algo relacionado a las matemáticas? ¿O si solo me quiero dedicar a trabajar? Con esto podemos ver el problema. La historia está en todas partes. Todo el tiempo nos la encontramos en las clases, en la calle, en nuestra familia, pero no tiene importancia. Porque a pesar de estar ahí, las personas no sienten su verdadera conexión con ellas. Y por lo tanto, no es importante. Eso ya pasó, o yo ni viví en esa época. Pues amigo o amiga que crees que esas cosas que pasaron hace mucho tiempo no interfieren en tu vida, estás en un tremendo error.
Eso no les hace malas personas, claro, y tampoco es su culpa. Pero entonces, ¿de quién es la culpa? Creo que la culpa es de las circunstancias. Porque si bien los historiadores no se acercan mucho a esto de la difusión o la divulgación de la historia, también las personas nos acercan tanto a conocer más de historia. Creo que los medios por donde se comunica cada uno son distintos y no han encontrado su punto de fusión. Esto no quiere decir que no lo estén intentando, porque sí hay muchos intentos de hacer una buena difusión de la historia, pero siento que todavía existe ese miedo a vulgarizar el conocimiento histórico. Javier García Diego, en una entrevista sobre su programa de radio Conversaciones sobre Historia, dijo que para mí la difusión de la historia no es hablar de hechos triviales. En mis programas jamás hablaré de páginas rojas, sexo o corrupción desde una perspectiva amarillista. Yo considero que la difusión de la historia no es buscar los temas fáciles y accesibles, sino hacer asimilables y comprensibles los procesos complejos. Siguiendo esto, hay que aclarar que la difusión de la historia no trata solamente de llevar los datos curiosos a la gente o temas que causen controversia, en especial hablando de temas de sexualidad o sobre resolver chismes que de pronto salen en internet o en Facebook, sino que la difusión trata de dar a conocer estos procesos, pero de una manera más fácil para que sea más digerible y la gente lo pueda entender fácilmente. Hay que tener en cuenta que se puede tener varios públicos en la difusión de la historia, no solamente es gente especializada, sino que también te pueden escuchar adolescentes, niños, adultos que no tengan mucho conocimiento histórico y sea de sus primeros acercamientos a ello, o que tengan más conocimiento, pero tampoco el mismo conocimiento que un historiador. Entonces, la difusión lo que va a hacer o lo que ha hecho es tratar de adaptarse a los distintos públicos, a su heterogeneidad, pero transmitiendo correctamente el mensaje sin hacerlo vulgar y sin restarle la importancia a los hechos históricos y a la investigación que se hizo de los mismos. Don Luis González también menciona en su texto que en México se escribe historia para el pueblo. Citándolo, en México, la historia ha sido también preocupación del hombre de la calle, de Juan Pueblo, que tiene derecho a conocer el estado actual de los conocimientos históricos. En el oficio que nos ocupa, la vulgarización es necesaria, pero no obligatoria. Y pues no tenemos nada que objetarle. Parte de nuestro oficio, como ya mencioné, es comunicar conocimientos. Y esos conocimientos no deberían restringirse a un solo grupo. Creo que todos tienen el derecho de conocer la historia general y la propia, y darle el uso que consideren mejor. El problema es que si bien es necesaria su vulgarización, como dice Luis González, no todos la quieren llevar a cabo, y varias personas que sí lo hacen consideran que los libros son el mejor medio para hacerlo, dando como resultado grandes e importantes trabajos, pero que no serán leídos por un amplio público, ya sea por falta de interés en el tema o en el formato. Regresando a la pregunta sobre nuestro interés en difundir historia, creemos que podemos aprovechar los nuevos medios de comunicación, como el radio, la televisión, medios impresos y medios digitales, para difundir nuestros conocimientos históricos y que lleguen a más personas. Que salga la historia de su claustro y se dé a conocer al mundo. Asimismo, queremos que con este proyecto, más estudiantes de historia e historiadores se acerquen a la difusión de la historia y vean que detrás de cada programa de radio, de televisión, detrás de cada blog en internet, videos de YouTube o detrás de cada podcast, hay un gran trabajo que no se limita solamente a la investigación y a tratar de plasmar con coherencia esa investigación en un texto o en un ensayo, sino que tiene mucho que ver con la comunicación y que los historiadores que hacen este tipo de proyectos también tienen que conocer cómo funcionan esos medios, que son muy distintos a los medios convencionales que utilizamos. Es por eso que inició este proyecto de la memoria errante. Buscamos llegar a muchas personas, que compañeros del Colegio de Historia, no solamente del UNAM, sino de otras universidades, puedan difundir sus conocimientos o sus trabajos y que lleguen a más personas, porque
no solo debemos de estudiar a la sociedad del pasado o su devenir en el tiempo, creo que también debemos de presentarle a la sociedad actual lo que sabemos sobre las pasadas. Quizá les podría ayudar en algo, o quizá estemos en un error y no sea importante la historia. Pero aún así deberíamos de intentar que llegue a todas las casas de México. No para que se hagan historiadores, porque no es su obligación hacerse historiadores, pero sí para que conozcan un poco de su pasado, se formen una identidad y que no les estén diciendo qué es lo que pasó y qué no. Creo que cada quien puede tener un criterio propio y mediante la difusión de la historia podemos generar conciencia y también que las personas tengan un pensamiento histórico, que tengan un bagaje y con eso responder a su presente y quizá hasta su futuro. Por último y como despedida, les dejo una frase de Mauricio Tenorio Trillo de su libro Culturas y Memoria, Manual para ser historiador, que se supone es la sinopsis del libro, pero para mí puede esta ser la sinopsis de lo que es la historia. Y dice lo siguiente: recordar y olvidar, eso es lo que abruma. Escribir historia para enfrentar los acechos de la memoria y su ausencia. El objetivo no es descubrir ni cotejar verdades, sino intentar ganarle tiempo a la memoria, porque sin pasado no es posible el futuro. No se olviden dejar sus comentarios, sus aportaciones o quejas. Y bueno, esto fue La Memoria Errante. Nos escuchamos a la próxima. Hasta luego.